Iniciamos de inmediato con información en vivo hasta el punto de la noticia, la residencia de la Embajada de México. Ahí se encuentra nuestra compañera Fiorella Ramírez para darnos la actualización, lo último sobre el tema Betsy Chávez. Adelante, Fiorella. Buenas noches, Tatiana, y es que permanecería en el interior de esta sede diplomática la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, porque hasta esta hora de la noche no se ha visto ningún tipo de movimiento luego de que se conociera la decisión del gobierno peruano, en primer lugar de, hasta el momento, no otorgar este salvoconducto, que es lo que finalmente le permitiría salir del país. En tanto, ella no lo puede hacer porque el gobierno, como ya hemos conocido, la Cancillería ha señalado que va a presentar una modificación de la Convención de Caracas. Y esto porque se ha discutido mucho en estos días sobre la legalidad del asilo político. Por algunos supuestos, por ejemplo, el tema de la persecución política, el hecho de que una persona no podría recibir el asilo si es que está en un proceso o está condenada por un delito común, algo que ya durante estos días hemos ido analizando en el programa respecto a la legalidad, y en base a ello es por lo que se ha conocido hoy la decisión del gobierno. En tanto, como vemos en imágenes, hay resguardo policial, algo que hemos visto durante todo el día. Ya no hay movimiento en este punto, y decimos esto porque en horas de la mañana y de la noche incluso, entraban y salían algunas personas con documentos. Además, uno de los últimos movimientos que tuvimos fue que un vehículo salió de la residencia, una persona estaba en el interior, una mujer, pero no se logró identificar quién era. Pero además tampoco se le ha visto salir hasta el momento, por ejemplo, a la encargada de la embajada. Ella llegó por la tarde, no brindó ningún tipo de declaración, y tengamos en cuenta que ya el presidente en su momento había solicitado la expulsión de esta persona, es decir, que se le invitó a que se retire del país, pero por lo menos hasta ahora de las tardes se le observó en este punto. Por lo pronto es lo que tenemos en este lugar, no hay más movimiento, estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir, y por lo pronto de repente nuestros televidentes se preguntan en realidad qué va a pasar con Betsy Chávez. Según los especialistas, pues tengamos en cuenta ese escenario, que el 13 de noviembre se ha determinado una audiencia de prisión preventiva para revocar la comparecencia que rige en este momento. Entonces, mientras tanto, probablemente Betsy Chávez podría continuar, o quizás es lo más probable que ella continúe en este punto, mientras se resuelve, por un lado, el tema legal, el tema judicial, y por el otro también lo que hoy la Cancillería ha informado referente a las medidas que va a tomar. Efectivamente, y muy interesante también la pregunta que plantea Fiorella, ¿qué va a pasar, no? Sobre todo si se cumple eso que anunció el presidente Gerí, de que la delegación mexicana abandone, les dio un plazo perentorio para que dejen Perú, y según teníamos entendido, el plan era que todos ellos salieran de nuestro país junto con la exministra Betsy Chávez, algo que ya hemos visto por lo menos no va a ocurrir pronto. Ella se va a quedar todavía en territorio nacional en tanto este tema se resuelva, porque todavía no hay un pronunciamiento. Pero quien sí habló el día de hoy es el presidente Gerí, se refirió sobre eso que acabas de comentar, vamos a escucharlo. Lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema de salvoconducto. Nosotros reconocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones y también sabemos los defectos que tiene también el sistema internacional. Por eso que también el canciller ha hecho un pronunciamiento de las propuestas de modificación para que no se tergiverse justamente la figura del asilo. Al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México. Está en la embajada y seguirá ahí el tiempo que sea pertinente y que el gobierno del Perú determine. Muy bien, entonces se queda Betsy Chávez en tanto se resuelva esto. La consulta que dice el mandatario hará a los países miembros de la OEA, porque dice el gobierno que considera que el asilo se ha desvirtuado, ¿no? En tanto se le está otorgando a personas que están siendo procesadas o que incluso ya fueron condenadas por delitos comunes, por supuesto haciendo referencia al caso Nadine Heredia. Pero tenemos más información contigo, Fiorella, respecto a este caso. Así es, Tatiana, vamos a compartir con nuestros televidentes el informe que hemos preparado hoy referente a lo que ha venido ocurriendo durante todo el día sobre este caso, y también hemos analizado con algunos especialistas en materia, sobre todo penal, qué va a pasar con Betsy Chávez mientras justamente se evalúa. En ese momento todavía no se tenía una decisión clara, pero ¿cuál va a ser el escenario luego de esta decisión del gobierno? Vamos a ver.
Un nuevo capítulo se abre en el caso de la ex jefa de gabinete, hoy asilada por el gobierno de México, Betsy Chávez, pues la Fiscalía ha solicitado otra medida restrictiva en su contra. Solicito que se revoque la medida de comparecencia restrictiva impuesto a la acusada Betsy Chávez Chino y se dicte mandato de prisión preventiva. Pareciera que el Ministerio Público pide estos temas de prisión preventiva con casos que están en juzgamiento, y eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque la competencia jurisdiccional de los casos son del juez que está viendo el tema. El incumplimiento de Chávez Chino de acudir al registro biométrico cada 7 días fue el argumento del requerimiento presentado por la fiscal suprema Zoraida Ábalos ante el juez supremo Juan Carlos Checli. En este caso en concreto, en mi opinión, lo que está haciendo la fiscalía es decir, ampara y me salvo, para que después no sea objeto de crítica. ¿Qué hiciste? Es que yo pedí la prisión, ya le tiré la pelota al Poder Judicial. Si el Poder Judicial le otorga o no le otorga, ampara y me salvo, yo ya no tengo nada que hacer. El experto en derecho penal también cuestionó que el requerimiento no haya sido presentado desde el momento en el que la acusada dejó de asistir a las audiencias. Porque la otra pregunta es, ¿y por qué no lo pediste antes? Porque ¿hace cuánto está asilada ella? Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hiciste el primer día que ella no acudía a las audiencias? ¿Te das cuenta? Eso no encaja, porque si se tiene temor a eso, entonces el reproche sigue vigente. Este requerimiento de prisión preventiva, de alguna manera, alimenta la narrativa tanto de Betsy como del gobierno mexicano de que ella es una perseguida política. Si yo fuera alguien que ha pedido asilo, me lo han otorgado y encima me piden prisión preventiva, lo primero que quería, ya ves, yo te decía. Este nuevo escenario judicial, que será evaluado el lunes 13 de noviembre, surge a puertas de que culmine el juicio oral que se le sigue por el delito de rebelión, proceso que continúa a pesar de que el gobierno mexicano le haya otorgado asilo político. ¿Él solo pidió a la Fiscalía, descoloca a la Cancillería? Sí, porque el Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado peruano. Lo que estamos haciendo debilita a explicarle al mundo entero cómo están funcionando las cosas. Debilita un poco si es que se quisiera ir a una instancia internacional por el tema de la legalidad del asilo, este requerimiento de prisión preventiva. En mi opinión sí. ¿Por qué? Porque nuevamente el Perú no es el mundo y los juristas internacionales ven de otra manera cada pedido, cada circunstancia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Yo sí creo que es un tema apresurado, innecesario en este caso. En ese sentido, el abogado penalista sugirió que el pedido sea retirado. No necesita fundamentarlo, simplemente no estando próximo a emitirse sentencia, pues retira el pedido. Que yo creo que sería lo más saludable, ¿no? Pero este no es el único hecho ocurrido en las últimas horas dentro de ese caso. El Consejo Directivo ha acordado el día de hoy que la próxima semana, después de representación, el día miércoles a las 3 de la tarde, se va a discutir en el Pleno del Congreso la situación de la señora Betsy Chávez. Se le convocará a la señora Chávez, a su abogado y la presidenta de la comisión, la señora Lady Camones, presentará la acusación como corresponde y luego habrá un debate de 1 hora proporcionalmente. El informe que recomienda la inhabilitación por 10 años contra la expresidenta del Consejo de Ministros fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hace más de un mes y casi 3 años después del intento de golpe de Estado, lo que generó cuestionamientos por la demora. Desde septiembre es que está la acusación de la subcomisión. ¿Qué cosa? Estamos a principios de noviembre y en octubre hemos tenido el cambio de gobierno. Sin embargo, lo que no explicó el presidente encargado es que el Pleno del Parlamento ha sesionado hasta 7 veces desde que la Comisión Permanente aprobó el informe de la denuncia constitucional y durante todo ese tiempo el tema no fue incluido en agenda. Mientras esto ocurría en el ámbito legislativo y judicial,
En la sede diplomática de México, donde hace 5 días permanece Betsy Chávez, se esperaba la decisión del gobierno sobre el salvoconducto que le permitiría salir del país, tal como había anunciado el presidente interino. 1 de la tarde y este es el panorama en los exteriores de la casa del embajador de México en San Isidro. Medios atentos a cualquier tipo de movimiento porque durante las primeras horas del día ha llegado o han traído esta unidad que están viendo en imágenes, que ahora luce sin placas, pero había llegado con unas placas de color naranja. No se conoce si es que en efecto va a ser quizás la unidad que traslade a Betsy Chávez, pero hay expectativa todavía de lo que pueda ocurrir. ¿Ella puede moverse libremente en el territorio peruano? Sí, claro, lo puede hacer. Es más, la pregunta del millón es, ¿necesita el salvoconducto para caminar? No. Lo que ella quiere es que la autoricen a través del salvoconducto irse del país. ¿Para qué? Para dejar sin efecto un mandato judicial que tiene, que no se puede ir del país. El ingreso y salida de personas con documentos, así como la llegada de Carla Ornelas, encargada de la Embajada de México en Perú, quien fue invitada a abandonar el país por el propio mandatario, fueron parte de los movimientos registrados en la residencia donde permanece la ex jefa de gabinete. La Cancillería evaluará, ¿te das cuenta? Evaluará si corresponde o no corresponde. Y en todo caso, ¿quién le toca dirimir esto? A la Corte Internacional. ¿Cuánto tiempo? ¿1 año? ¿2 años? No lo sé. O tal vez 6 años. Y mientras tanto, ¿dónde estará ella? Pasará Navidad en la Embajada de México. El experto en derecho penal también analiza el posible escenario si la acusada es condenada y aún no se resuelve el salvoconducto. Condenada, se le puede suspender la ejecución de la pena, con lo cual no se hace efectiva. Si nos ponemos en supuesto que la pena sea ejecutable, el momento que ella saliera de la embajada, puede ser detenida y se le pondría en prisión. Mediante un comunicado, Cancillería anunció que planteará a los países miembros de la OEA la modificación de la Convención de Caracas para evitar que se siga otorgando asilo a personas procesadas por delitos comunes. En tanto, Betsy Chávez permanece en la residencia de la Embajada de México y por el momento no recibirá el salvoconducto que le permitiría abandonar el país. Debate también este análisis que hace sobre el pedido de prisión preventiva que hace la Fiscalía a Betsy Chávez y también la inhabilitación que pretende el Congreso, entiendo, se resuelva todavía en un par de semanas. Así es, Tatiana, ese es el escenario más inmediato que se tiene referente al caso de Betsy Chávez. Como decías, en un primer escenario tenemos este pedido o esta, digamos, acusación constitucional que pide inhabilitarla por 10 años del cargo público y que se va a ver en un próximo pleno del Congreso. Y por el otro lado tenemos esta audiencia ya programada donde se solicita, digamos, la variación de la comparecencia con restricciones que tiene por la prisión preventiva, algo que probablemente en la siguiente semana vamos a ir conociendo el resultado y lo que finalmente determine el juzgado. Muy bien, Fiorella, muchísimas gracias por esa información, lo último y ese reporte. Bien, vamos a